de la actitud, para que podamos alcanzar nuestras metas, está la perseverancia, está el enfoque, está el poder reconocer cuáles son nuestras fallas y qué es lo que necesitamos hacer y saber para que podamos obtener el éxito que nos corresponde. Así es que vamos a ver qué es lo que el universo nos dice para que podamos hacer más sencillo este camino. Vamos con Aries. Mi querido Aries, el día de hoy, bueno, pues tienes que mantenerte en perfecto equilibrio. Mucha atención, por favor, porque van a haber algunas cuestiones ahí en donde vas a tener que tomar decisiones a favor de uno y tal vez en contra de otras personas. Así es que vamos a observar con mucha atención para que la decisión sea la adecuada, para que tomes la decisión de forma sabia y correcta. Tauro. Ay, amigos de Tauro, es momento de poner soluciones. Mire, señor, mire, señora. En ocasiones nos enfocamos demasiado en el problema como tal y no le estamos dando importancia a las soluciones, y esto no es así. Tenemos que ver el problema, pero es más importante que veamos la solución que corresponda y ya después nos preocupamos por qué ocasionó el problema o qué es lo que lo está generando. Así es que vamos a enfocarnos al tema de las soluciones. Géminis. Hay que poner mucha atención en lo que estás viviendo en este momento porque tiene una causa. Ojo, todo en este universo, todo lo que sucede tiene una causa y el secreto está en que podamos encontrar las causas que nos generan los conflictos para que de esta manera podamos atacar lo que está ocasionando alguna situación o cuestión que no es justo lo que tú deseas. Así es que vamos a buscar esas causas. Cáncer. Tenemos la parte intuitiva el día de hoy que va a estar vibrando en todos los que nacieron bajo tu signo. Mucha atención con esto porque quiere decir que si hacemos caso a esta parte intuitiva, no hay manera, forma, medio, señora, señor, de que fallemos. Así es que vamos a hacerle caso a nuestro corazoncito, que es el que se encarga de guiarnos el día de hoy para que todo salga de manera perfecta. Leo. Ay, el espíritu está vibrante, la energía te está dando un conocimiento espiritual bastante interesante. A veces suceden esta clase de situaciones en donde de repente te llegan ideas que te van a permitir comprender y conocer cosas de ti y de tu ser interior. Virgo. Un momentito para ti, para reflexionar. El silencio interior es fundamental para que todo suceda y suceda de manera perfecta en tu universo. Es importante que le prestes atención a lo que está pasando en tu mundo interior. En nuestro interior tiene que existir la paz, la calma, tiene que haber un buen diálogo, no tiene que existir el ruido o el conflicto. Libra. Hay que ejercer la acción correcta, de modo correcto, en el momento correcto, de manera inmediata, en forma automática y rápida. ¿Cómo le vas a hacer? Mi querido Libra, no lo sé. El universo te va a guiar para que lo puedas lograr el día de hoy, porque créemelo, vas a andar muy movidito y no vas a tener muchísima oportunidad para poder resolver de forma rápida. Así es que confía en el universo y confía en ti. Escorpio. Relájate, por favor, Escorpión, date un espacio para conectarte con tu ser interior, para conectarte con tu universo que está dentro de ti. ¿Por qué? Porque vas a necesitar esta sensación, este sentimiento de seguridad, de autoconfianza para las decisiones que vienen a futuro. Así es que vamos a permitirle al universo que entre en nuestro ser interior. Sagitario. Ay, mis tocayitos de signo. Bueno, el día de hoy no hay manera de fallar. Lo que hagas en este día va a ser exitoso. Relaciones de pareja, relaciones amistosas, encuentros, todo lo que tenga que ver con cuestiones económicas, de negocios, de trabajo. ¡Ay, los tocayitos de signo! Ya andamos brillando. ¿Cuál es nuestro signo? Capricornio. Mis capricornianos adorados, andas muy emotivo y es normal. La energía ha estado un poco inestable. Lo que estamos viviendo, bueno, pues nos mantiene un poco sensibles y esto es así. Hay que tomarle atención a nuestras emociones, hay que darnos un espacio. Si necesitamos soltar alguna emoción, acudamos a algún amigo para que podamos liberar esta parte, que no se nos quede adentro para que no ocasione alguna clase de enfermedad. Acuario. Hay que confiar en nosotros mismos, hay que tener seguridad, templanza,
Hay que tener un camino firme, lógico, claro, bien enfocado. Esto es fundamental. Si sabemos lo que queremos, sabemos a dónde vamos, sabemos cómo lo vamos a alcanzar y tenemos todos los elementos que requerimos para poder lograr cada uno de nuestros objetivos. Piscis. Ay, Dios mío, la fuerza el día de hoy es lo que te está marcando. Esto no quiere decir que vayas a tener que abrir una botella con mucha fuerza. No, mi querido Piscis, esto quiere decir que el día de hoy el tema de la voluntad va a ser fundamental. ¿Qué quieres cambiar en tu personalidad? ¿Quieres cambiar algún esquema alimentario? ¿Un tema de hacer ejercicio? Es buen momento para decidir este cambio de hábitos porque vas a generar el bienestar que tú requieres, que tú necesitas, que tú buscas y vas a lograr lo que te propongas. Y como siempre le digo, señor, señora, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva ante cualquier circunstancia, ante cualquier evento. Hay que mantenernos siempre con esa sonrisa de oreja a oreja para que hoy nos vaya de manera perfecta. Y bueno, vamos a ver qué es lo que Pamela tiene en este programa que continúa fuerte y también con temas sumamente interesantes. Recuerde que lo que crees es lo que creas.